La puerta del dragón. Capítulo 4. Cultivo intensivo del triple mundo. Han Zhongli fue uno de los 8 inmortales de la leyenda popular taoísta. Su discípulo Lu Dongqing, uno de los 8 inmortales, se encuentra entre los más grandes y más queridos magos taoístas de todos los tiempos. Existe un libro titulado Anales de la transmisión del camino desde Zhong hasta Lu, que consta de una serie de diálogos entre estos dos gigantes de la práctica de la alquimia espiritual interior, recopilados, editados y divulgados por el maestro taoísta Huayang. Dichos textos incluyen el siguiente diálogo. Preguntó Lu: ¿cuál es el principio del gran camino que resulta difícil de conocer y difícil de practicar? Respondió Zhongli: el hecho de que métodos auxiliares menores produjeran con facilidad efectos visibles, popularizados por gentes que nunca despertaron a la vida interior, ha sido la causa de que el auténtico sentido del gran camino pudiera verse deteriorado. Preguntó Lu: siempre he oído acerca de estos métodos menores. ¿Puedo saber ahora algo sobre el gran camino? Dijo Zhongli: el camino carece fundamentalmente de preguntas, las preguntas carecen de respuesta, pero cuando la energía verdadera se encuentra dividida, la auténtica simplicidad se pierde. El camino produce el uno produce el dos produce el tres, el uno representa la sustancia, el dos la función, el tres la creación y la evolución. La sustancia y la función no se encuentran más allá del yin y del yang. La creación y la evolución están causadas por su propia interacción. El más alto, el mediano, el más bajo son los 3 fundamentos: el cielo, la tierra y la humanidad. En conjunto forman un camino. El camino produce las 2 energías. Las 2 energías producen los 3 fundamentos. Los 3 fundamentos producen los 5 elementos. Los 5 elementos producen todos los seres. De todos los seres, el más inteligente y el más noble es el ser humano. Todos los seres humanos saben buscar los principios de todos los seres y cumplir adecuadamente su propia naturaleza. Hallando tales principios y cumpliendo la naturaleza, llegaremos al destino. Realizando nuestro destino, cuidando nuestras vidas, conformamos el camino, haciéndonos tan firmes como el cielo y la tierra y permaneciendo para siempre de este modo. Dijo Lu: el cielo y la tierra duran eternamente, pero la vida humana se alarga como mucho 100 años, e incluso la mayoría de los hombres no llegan a vivir siquiera 70. ¿Cómo es posible que el camino exista en el cielo y en la tierra, estando tan lejos de la humanidad? Respondió Zhongli: el camino no se encuentra lejos de la gente, pero los hombres se alejan del camino tratando de alimentar sus vidas sin saber cómo. La razón de su ignorancia es que desconocen cuál es el momento adecuado para llevar a cabo sus esfuerzos, y la razón de que ignoren cuál es el momento adecuado es que no han entendido el mecanismo que regula el cielo y la tierra. El mecanismo del cielo y la tierra se refiere a las leyes que regulan el universo. La humanidad nace entre el cielo y la tierra. Un ser humano es un microcosmos que se ve influenciado y regulado por el macrocosmos. A menos que se conozcan las leyes naturales, los tiempos correctos y el método adecuado, no es posible aprender debidamente el camino. Cuando se limpia la naturaleza temperamental de los hábitos adquiridos, aparece por sí misma la esencia fundamental. Al desechar la mente ordinaria, se alcanza la verdadera mente. ¿A dónde recurre la mente verdadera? A la naturaleza. El trabajo de recoger la mente para alimentar la naturaleza esencial quedó completado en un año. Wan Liping emergió de la habitación oscura, del hoyo en la tierra, de la urna y del cementerio, para dirigirse recto hacia la naturaleza. Todo cuanto se halla en el triple mundo, del cielo, la tierra y la humanidad, constituyen elementos asociados para el proceso de realizar el camino.
el sol, la luna, las estrellas, los planetas, las montañas y los ríos, las flores, las plantas y los árboles, los pájaros y los animales, el viento, la lluvia, el trueno y el relámpago, el calor y el frío, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, el este, oeste, norte y sur. Todo contiene la creación y la evolución, todo encierra sutilezas. Ahora, bajo la tutela de los tres maestros, Wang Liping empezó el cultivo intensivo del triple mundo. El sol sale y se pone, la luna crece y mengua, los polos giran y las estrellas brillan en el firmamento. La primavera da nacimiento y el otoño mata. En el verano se recolecta y en el invierno se guarda. Los mares se desecan y emergen las rocas. Las dinastías cambian y las eras pasan. El triple mundo del cielo, la tierra y la humanidad, el centro de los tres dominios, es fluctuante, y en él las cosas crecen y desaparecen, alternan su plenitud y su vacío con incontables cambios y transformaciones incesantes. Y sin embargo, todo ello forma una sola cosa, un sistema completo, en el que los opuestos tienden al equilibrio desde el desequilibrio y nutren a éste con el primero, produciendo un movimiento armonioso y regular. La humanidad, que se encuentra en el medio, vive y obra de conformidad con las reglas de la naturaleza, sujeta a muchas presiones procedentes tanto de esta como de la misma sociedad. Las fuerzas no sólo difieren en su dirección, también se encuentran desigualmente distribuidas en el tiempo, poseyendo incontables y diferentes características. Los sentidos de ciertas personas pueden percibirlas, mientras que a los de las otras les es imposible hacerlo. Algunas de estas fuerzas son beneficiosas para el cuerpo humano y otras resultan perjudiciales. La ciencia moderna ha realizado análisis detallados de las fuerzas que pueden ser percibidas, pero no se conoce la existencia de aquellas otras imperceptibles que son innumerables. No obstante, los efectos que producen sobre la vida humana son incluso mayores que los que producen las fuerzas conocidas. Tal limitación de conocimiento no se daba en las antiguas culturas de China y de otros pueblos. Ante todo, dichas culturas aceptaban la existencia de tales fuerzas y todavía más, las investigaban utilizando diferentes métodos, probándolas y aprendiendo a trabajar con ellas. El mérito de la cultura tradicional china radica en su visión holística, en la cual el cielo, la tierra y la humanidad forman una unidad. Tal punto de vista impide la división y la parcialidad. Otra cosa muy distinta es saber el grado de percepción que llegaron a alcanzar y cómo lo supieron expresar en palabras. La cultura taoísta constituye uno de los pilares de la cultura tradicional de China. Su metodología y el grado de consecución de la percepción del universo y del cuerpo humano resultan verdaderamente sorprendentes para el hombre de hoy. Incluso se puede decir que los occidentales lo aprecian más que los propios chinos, encontrando en ello una preciosa joya de la civilización humana. El cielo, la tierra y la humanidad forman una continuidad, una totalidad, un sistema en el que la humanidad se halla en el medio. El gran camino opera a través del universo sin resistirse a la armonía que lo equilibra. Los taoístas han trabajado en este camino durante miles de años, utilizándolo para comprender el universo y refinar y cultivar al ser humano, dejando tras de sí un tesoro incalculable de infinitos escritos. Los tres ancianos maestros del taoísmo de la Puerta del Dragón, del Monte Lao, utilizaban las enseñanzas transmitidas por sus antepasados espirituales para entrenar al joven discípulo Wang Liping. El mentor de Liping le enseñó ahora un ejercicio de equilibrio de las técnicas de la joya espiritual para dominar las capacidades mentales. Este ejercicio de equilibrio, que forma parte de los métodos del poder de la joya espiritual, pertenece a la categoría de los ejercicios externos y se ha desarrollado a partir de técnicas respiratorias todavía más antiguas.
El practicante combina movimientos físicos armónicos con formas de respiración severamente reguladas a fin de utilizar la intencionalidad, la energía y todo el sistema sensible del cuerpo en un intercambio de energías con las plantas, los animales, los seres humanos y otras entidades naturales. Se le denomina ejercicio de equilibrio porque permite al practicante adquirir un estado de equilibrio en la oposición mutua y en el antagonismo de las masas de energía que conllevan interacción entre el hombre y las plantas, entre el hombre y los animales, entre los propios seres humanos y entre los humanos y otras entidades naturales. Esta práctica, tanto en su nombre como en sus principios y método, actualiza una forma de profundo pensamiento filosófico, al considerar la relación existente entre el humano y otros seres, dentro del contexto del sistema total del universo, y al manejar seriamente estas relaciones de forma comprensible. La premisa consiste en evitar la ruptura del equilibrio del sistema, maximizando la expresión y el empleo de la energía útil existente en uno mismo, para establecer un nuevo equilibrio entre ese sí mismo y el mundo exterior que enriquezca la vida, fortalezca el cuerpo y aumente la longevidad. El caminante de la pura serenidad empezó esta lección situándose frente a un pino inmenso. ¿Ves este árbol?, le dijo a Li Ping, pues hoy vamos a trabajar con él. Es un árbol inmenso. Ha soportado durante muchos años las inclemencias de las estaciones, los golpes del viento y de la lluvia. Su potencia vital es verdaderamente fuerte y encierra algo útil para nuestro aprendizaje. En el cuerpo humano existen canales por los que circula la energía, rutas de circulación de la sangre y de eliminación de residuos. El árbol también posee canales para la circulación de energía y del agua, vías para absorber los nutrientes y para eliminar los productos de desecho. El ejercicio de equilibrio consiste principalmente en un método para irradiar y absorber auras de fuerza etérea. Al trabajar con un árbol se producen intercambios de energía con ese mismo árbol que proporcionan un equilibrio de yin y yang y de los 5 elementos del cuerpo humano. Los árboles poseen diferentes colores base asociados convenientemente con los 5 elementos. El color base de este pino es el verde. Entre los 5 elementos, este color corresponde a la madera. En el cuerpo humano corresponde al hígado. La enfermedad hepática procede de la debilidad del agua. Cuando el agua es débil, la madera no crece. Los riñones trabajan con el agua, y el color asociado con el agua es el negro. El árbol asociado con el negro es el cedro. Así pues, para curar la enfermedad hepática, debes trabajar primeramente con el cedro para llenar los riñones de agua, y después ya puedes trabajar con el pino. La enfermedad del hígado también puede ser originada por una excesiva energía de fuego, que causa una debilidad de las energías de la madera. Por ello es necesario controlar la energía del fuego para poder curar eficazmente el hígado. Pero la enfermedad hepática también puede producirse por un exceso de energía de metal, que causa tensión en la energía madera. Así que también es necesario controlar la energía metal para curar el hígado. En cualquier caso, se necesita encontrar el árbol correspondiente para trabajar con él. Solamente de ese modo podrás armonizar el yin y el yang y los 5 elementos en el cuerpo humano, alejando la enfermedad y fortaleciendo el cuerpo. Como Wan Liping ya había escuchado la acción de ese principio de los 5 elementos de la boca del caminante del infinito, pudo entender ahora la explicación dada por el caminante de la pura serenidad, con total claridad. Incluso entendió lo que el caminante quería decir con aura de fuerza etérea. Existen en conjunto 9 clases de ejercicios de equilibrio. Hoy vamos a estudiarlos uno por uno. Dicho esto, el caminante se acercó al inmenso pino, quedándose a medio metro de él. «Observa lo que hago», le dijo a Li Ping, permaneciendo con los pies ligeramente abiertos, de forma que estuvieran a la distancia de sus hombros, y las rodillas levemente dobladas. El maestro mantenía la parte superior de su cuerpo erguida. Levantó entonces sus brazos, firmes pero no rígidos, llevándolos hacia adelante de forma que las palmas de las manos
se estuvieran frente al árbol. Mirando hacia adelante con los ojos casi entornados, el anciano maestro empezó a doblar las piernas, elevándose y encogiéndose lentamente, sin dejar de mantener erguido el torso, de forma que las manos pudieran recorrer a cierta distancia el tronco del árbol, como en un suave barrido de arriba abajo. Mientras llevaba a cabo este movimiento, el caminante explicó: presta mucha atención al ritmo de la respiración. Cuando te muevas hacia arriba, inspira, y cuando lo hagas hacia abajo, expulsa el aire, puesto que los movimientos se han de hacer lentamente. La respiración también será reposada, sutil, profunda y uniforme. Al mismo tiempo, también has de añadir a todo ello un tipo de pensamiento consciente. La atención se centra en las palmas de las manos, imaginando que el árbol es una gran columna de energía de un determinado color. Imagina que tus manos están emitiendo una energía del mismo color, intercambiándola con la masa de energía del árbol. Entonces Wang Liping empezó a hacer el ejercicio imitando a su maestro. El anciano lo vigilaba muy atentamente, advirtiéndolo para que prestara atención y deteniendo a Liping una vez que éste hubo logrado realizar los movimientos de forma correcta y experimentando debidamente los pensamientos antes mencionados. En las montañas de esa región existen muchas variedades de árboles, lo que convierte el lugar en un magnífico sitio para llevar a cabo este ejercicio. Todos los días, al amanecer y a la puesta del sol, Wang Liping realizaba su ejercicio durante el tiempo que le había marcado su mentor, escogiendo diferentes tipos de árboles, uno tras otro. También aprendió diferentes tipos de postura. El caminante de la pura serenidad era muy severo en sus enseñanzas y muy estricto en sus exigencias. En este ejercicio decidió añadir un nuevo elemento que lo complicara aún más. Aparejó una polea a cierta altura en el tronco del árbol, ató una gran piedra con una cuerda y la enlazó con la polea, de manera que la piedra pudiera subir y bajar tirando de la cuerda. Mientras Wang Liping realizaba su ejercicio, el anciano sabio sostenía la cuerda de forma que la piedra estuviese situada encima de la cabeza del muchacho, obligándole a que controlase la velocidad de sus movimientos, de acuerdo con el ritmo de ascenso y descenso de la piedra, y cuidando siempre de que el torso se mantuviera recto. El maestro preparó su dispositivo de modo que todo el movimiento de subida y bajada de la piedra tardase una media hora, lo que obligaba a moverse muy despacio y hacía muy difícil la postura. Por si fuera poco todo esto, había que adecuar el ritmo de la respiración, lo que añadía una nueva dificultad. A lo largo de 4 horas, Liping estuvo realizando unas cuantas veces este movimiento tan extremadamente lento. Las rodillas le ardían, los muslos se le hacían gelatina y sentía completamente anquilosada toda la parte baja de su torso. Pero la gran piedra seguía sobre su cabeza y su maestro continuaba vigilándolo de cerca, de forma que había que seguir haciendo el ejercicio por doloroso que fuera. Cuando terminó, la ropa de Liping estaba empapada de sudor. No tenía fuerza ni para dar un paso. El anciano maestro sentía lástima al ver el estado del muchacho, pero sabía que no podía hacerse de otro modo si quería entrenarlo debidamente. Al viejo caminante no le quedó más remedio que cargar a medias con su discípulo, aunque también él se encontraba muy cansado por el trabajo. Cuando Wang Liping llegó a realizar adecuadamente el ejercicio bajo la piedra, alcanzó una destreza superior a la normal en el acoplamiento del cuerpo con la respiración, en el intercambio de la energía con los árboles, incluso sin la presencia de su mentor. Podía realizar perfectamente sus ejercicios. El maestro deseaba que el muchacho se afiance sólidamente al iniciarse en el trabajo de los ejercicios de equilibrio. Así que decidió añadir un nuevo elemento a la práctica. Los 3 ancianos habían descubierto un lugar excelente en la montaña. No era un sitio muy grande, pero tenía 5 grandes árboles de diferentes especies, 4 de ellos situados según los puntos cardinales y el quinto en el centro. Al este se hallaba un pino, al sur una paulonia, al oeste un álamo temblón, al norte un cedro y en el centro un sauce.
Afortunadamente, formaban un ejemplo natural para utilizar los 5 elementos externos y trabajar en la purificación de los 5 elementos internos del cuerpo humano. Cuando los ancianos maestros descubrieron el lugar, se miraron entre sí asombrados. El gran maestro, el caminante del infinito, palmoteó feliz y exclamó: «Esto es un regalo de los cielos». Inmediatamente tendieron una red entre los árboles a una altura de medio cuerpo, de forma que Wan Liping tuviera que caminar bajo esta red un poco agachado, pero con el torso erguido, rozando suavemente la red con la coronilla. De este modo tenía que andar sin ponerse del todo de pie, pero sin agacharse demasiado. Tras practicar esto durante 2 meses, Liping podía caminar en este paso de caballo a lo largo de la zona comprendida por los 5 árboles. Incluso podía transportar a buen paso un cuenco con agua sobre la cabeza, no solo sin derramar una gota, sino manteniendo la superficie del agua tan lisa como un espejo. A medida que uno caminaba entre los 5 árboles, se establecía una correspondencia entre los 5 elementos del cuerpo humano y los otros 5 elementos externos marcados por los árboles. El maestro le enseñó a hacer un recorrido que estaba basado en la interrelación de los 5 elementos, ajustándolos a los existentes en el organismo, de manera que se alcanzase su equilibrio a fin de evitar la enfermedad y prolongar la vida, cambiando el recorrido y mediante distintas posiciones de las manos y formas de respiración. También se podían ejercitar ocultas capacidades latentes en el cuerpo y desarrollar poderes extraordinarios. Así pues, Wan Liping pudo conseguir de estos sencillos árboles del mundo natural le sirvieran para despertar y absorber capacidades inusuales. Los árboles son las plantas más grandes, y de la misma forma que aquellos pueden ser clasificados de acuerdo con su afinidad con los 5 elementos, lo mismo sucede con las plantas, que también contienen una energía vital utilizada en los ejercicios taoístas. Dependiendo de su propia condición física y su necesidad de poder, el practicante utiliza una forma específica de ejercicio de equilibrio para conseguir esa energía vital, intercambiándola con las energías corporales. Los animales, al igual que las plantas, pueden diferenciarse también en términos de los 5 elementos, y a los seres humanos les resulta posible mantener una relación con ellos que les sirva de purificación. El maestro le dio a Wan Liping instrucciones específicas para poder trabajar con cada una de las especies. Cierto día, el caminante de la pura vacuidad llamó a Liping, señalando un cesto que estaba en el suelo, y le dijo: «Hay algo dentro del cesto, échale un vistazo». Asomando entre las tablillas, Liping pudo ver una gran serpiente que trepaba por los costados del cesto. Inconscientemente se echó a un lado. La gente del norte no está habituada a las serpientes y se asustan mucho si ven una. Wan Liping le preguntó al maestro para qué era la serpiente. El maestro le dijo que era para hacer ejercicios. El muchacho no entendió qué quería decirle. El maestro le explicó que el ejercicio de equilibrio más sutil requiere de un refinamiento en pareja, para el que se necesita un compañero del tipo que sea. En el triple mundo, todo puede ser sujeto de una pareja en este trabajo de refinamiento. La serpiente es un animal que vive generalmente en lugares sombríos, fríos y húmedos, por tanto su naturaleza es extremadamente yin. El realizar un trabajo de refinamiento en pareja con una serpiente hace posible que el desarrollo de capacidades extraordinarias en el cuerpo humano. Cuando el anciano concluyó con su explicación, Liping vio cómo vibraban sus labios, emitiendo una serie de sonidos muy parecidos al silbido de una serpiente. Inmediatamente, la serpiente que estaba en el cesto se tendió sobre el fondo y quedó inmóvil. Aconsejando al muchacho que no tuviese miedo de trabajar con la serpiente, el maestro le enseñó un método de ejercicios en pareja. Al cabo de algunos días de practicarlo, Liping observó en él sensaciones extraordinarias. Una noche iluminada por la luna, el caminante de la pura vacuidad condujo a Wan Liping a la entrada musgosa de una pequeña cueva en la montaña. Después de ordenar a su discípulo que se mantuviera un poco alejado de la cueva, empezó a emitir un sonido con la boca. No tardaron mucho en aparecer reptando hacia la entrada de la cueva serpientes de todos los tamaños, procedentes de infinidad de rincones ocultos de la gruta.
Li Ping pudo ver cómo las serpientes se paraban en la boca de la gruta, brillando con un resplandor frío bajo la luz de la luna, y reptando sobre el suelo musgoso, con sus lenguas afiladas como dardos, moviéndose sin cesar. No sintiéndose ya dominado por el miedo, Wang Liping afianzó su espíritu. Su mentor le dijo que hiciese el ejercicio tal como le había enseñado, y el muchacho adoptó la postura apropiada para iniciar el trabajo. Cerró los ojos y se centró exclusivamente en sus sensaciones internas para realizar el emparejamiento con las serpientes. Las serpientes, una docena de ellas o más, empezaron a rodear a Li Ping, desplazándose todas en la misma dirección, siguiendo el movimiento de sus manos y de su energía. Al principio se movían lentamente, después más deprisa y de nuevo lentamente. Por último empezaron a danzar, juguetear, brillando a la luz de la luna. Entonces Li Ping cambió la técnica que había estado empleando. Inmediatamente las serpientes se detuvieron y quedaron inmóviles sobre el suelo, hasta el punto de parecer muertas. Cuando después de 4 horas el muchacho concluyó el ejercicio, las serpientes revivieron nuevamente y cada una se fue por donde había venido. Su mentor había estado vigilándolo todo el tiempo y al comprobar que Li Ping dominaba la técnica del ejercicio, sintió que la felicidad inundaba su corazón. Más adelante, el caminante de la pura vacuidad también enseñó nuevos métodos para trabajar con otros animales, como tejones, comadrejas, ratones, etc. Li Ping practicó todos ellos por la noche en el campo, hasta que dominó las técnicas. Todos los ejercicios con animales se practican de noche, porque son puras entidades yin y preferentemente nocturnas. No obstante, estos pequeños envoltorios de concentración vital tienen mucha energía espiritual. Algunas veces se les puede ver adorando a la luna en las noches serenas, y algunos de ellos incluso logran hacer ciertos progresos en el desarrollo de sus ejercicios. De acuerdo con la teoría y práctica taoísta de los 3 reinos, todo ser viviente que tiene forma y sustancia y posee un aura de fuerza etérea. Por eso es así si se analiza el tema bajo el punto de vista del nivel más bajo de los 3 reinos, es decir, el de las personas, los acontecimientos y las cosas. Si nos elevamos al nivel del reino central, el del cielo, la tierra y la humanidad, la forma de existencia de los acontecimientos y los fenómenos alcanza un nivel más alto, con el que nos encontramos inmediatamente. Y es precisamente en este nivel en el que la seriedad con que los budistas y los taoístas ven el proceso de la vida adquiere su lógica más profunda. Una clara noche de luna, el caminante del infinito suspendió los ejercicios de medianoche. En su lugar, llevó a sus otros 2 compañeros y al joven discípulo montaña abajo, hasta una colina que surgía en el recodo del río. Mirando fijamente durante un rato hacia el horizonte, el caminante se volvió hacia Li Ping y dijo: ¿Ves la energía de esa colina? Los otros 2 caminantes respondieron que veían una energía azul muy poderosa. De nuevo el anciano maestro comentó, dirigiéndose a Wang Liping: este lugar es muy bueno. Aquí emergen y combinan la energía yin y yang. Cuando se alza la energía pura de una montaña, se establecen las mejores condiciones para el trabajo de purificación. Hagamos el ejercicio aquí. En ese momento, el gran maestro dio a Li Ping todos los detalles del método a seguir para practicar con las montañas. Cuando concluyó, los 4 se pusieron a hacer el ejercicio. Para entonces, a Wang Liping ya le habían enseñado los métodos adecuados para desarrollar las capacidades mentales. Había conseguido el ciclo menor. Tenía ya franqueada la abertura del ojo celestial y había practicado también con éxito diversos métodos de ejercicios de equilibrio. Al practicar esta noche las enseñanzas recibidas, pudo ver, al cabo de 2 horas, cómo se alzaba la energía azul de la montaña, contemplándola con su ojo celestial. A medida que utilizaba esta energía para su propio desarrollo, su potencia corporal creció de inmediato. Cuando hubieron transcurrido 4 horas y todos ellos concluyeron sus ejercicios, Li Ping comentó al anciano mago que también él había logrado ver la energía y que tenía unas inmensas ganas de trabajar con ella. Cierto día, el caminante de la pura serenidad llevó a Li Ping hasta un pequeño depósito de agua.
en el que había preparado una gruesa tabla a modo de balsa. El caminante le dijo que se sentase en la posición habitual de piernas cruzadas sobre la balsa. Acto seguido empujó ésta hasta que quedó parada en el medio de la acequia. El muchacho estaba sentado en meditación, realizando su trabajo interior. Siguiendo las instrucciones de su maestro, practicaba el alcanzar por completo un nuevo nivel. Cuando pasaron 4 horas y el caminante estuvo seguro de que Li Ping había logrado el estado interior adecuado, empezó a mover con la mano el agua del depósito, produciendo una serie de olas que se extendieron hasta el centro del depósito. Cuando las olas alcanzaron la balsa, la meditación que Wang Liping estaba haciendo en el agua quedó alterada. Sintió entonces un gran temor y todo el cuerpo empezó a temblarle de espanto. Una vez que las olas pasaron, la superficie del agua volvió a recuperar su quietud, y tanto el cuerpo como la mente del muchacho tomaron su anterior estado de serenidad. El caminante le hizo esta prueba diversas veces, y en todas ellas Li Ping sintió la angustia producida por las olas. Al comprobar que el muchacho había conseguido por entero el objetivo previsto, el caminante le dijo que terminase el ejercicio y que remase para regresar a la orilla. El joven discípulo le contó entonces a su mentor las sensaciones que había vivido en el agua, unas sensaciones que no lograba comprender. Una vez que hubieron regresado a la vivienda del maestro, Wang Liping pudo escuchar la explicación de los principios que regían el ejercicio que había hecho. A medida que el muchacho iba practicando el trabajo de emparejamiento con seres y objetos, su desarrollo tanto exterior como interior iban creciendo de forma paralela. Al presente, el alma celestial Yang y el alma terrenal Yin existentes en su cuerpo se encontraban fortalecidas y sensibilizadas. Desde el punto de vista de la gente normal, las sombras y los reflejos son irreales, cosas que carecen de forma aunque no de sustancia, y que no tienen valor alguno para el ser humano. Sin embargo, desde el punto de vista taoísta, estas sombras y reflejos irreales, con forma y sin sustancia, poseen también fuerza etérea, que puede ser percibida en el contacto con el cuerpo humano. Aquellas personas que no han sido purificadas con el trabajo interior se muestran insensibles a tales impresiones, pero los que han desarrollado su espíritu pueden sentirlas con gran claridad, por muy sutiles que sean. Este era el motivo por el que tanto el cuerpo como la mente de Li Ping se aterrorizaban cuando su reflejo en el agua se vio alterado, al alcanzar los 3 reinos del medio. Tanto las sombras como los reflejos dejan de ser formas insustanciales para poseer no solo forma, sino también sustancia. En este principio se basa la práctica médica de curar la enfermedad trabajando sobre la sombra del enfermo, como más tarde Wang Liping habría de aprender de su maestro. Al llegar a este punto, Li Ping revisó su conocimiento de las 8 esferas mentales del trigrama que le había enseñado su maestro y se puso a trabajar con ellas una y otra vez. Cuando hubo logrado crear unas 9 esferas energéticas de diferentes colores, éstas empezaron a dar vueltas a su alrededor, de arriba abajo y de izquierda a derecha. Wang Liping fijó las posiciones de los 8 trigramas, se marcó una dirección y un orden y empezó a correr de una posición a la siguiente, de forma tan suave y ligera que flotaba virtualmente mientras mantenía su tronco erguido y todo él se encontraba bien equilibrado, practicando distintas posiciones de manos y estilos de respiración en un fluir infinito de formas. Mientras tanto, las 9 esferas de energía coloreada seguían girando en su torno, arriba y abajo, a la derecha e izquierda, siguiendo un orden establecido. Al ser capaz de hacer esto, también le fue posible extraer mentalmente sus propios órganos internos, hacerlos girar en el aire, masajearlos y volverlos a colocar en su sitio. Este ejercicio, que fortalece los órganos internos, resulta algo absolutamente inconcebible para una persona que no haya recibido un entrenamiento mental previo. A medida que Li Ping cultivaba de forma intensiva los 3 reinos, sus logros se hacían cada vez más delicados. El caminante de la pura serenidad también le enseñó nuevos métodos para trabajar mientras dormía y otros de circulación natural de la energía, que formaban parte de las técnicas de las joyas espirituales para el desarrollo de la capacidad mental. El ejercicio del sueño es una de las 3 claves del trabajo taoísta que se puede hacer a gusto de uno.
El que lo practica, aunque se haya durmiendo, mantiene un estado mental activo, por lo que es posible trabajar durante el sueño. El cuerpo está quieto, pero la mente se encuentra en movimiento. La atención hace flotar la energía, estabiliza el espíritu y fortalece el cuerpo. El ejercicio del sueño tiene 11 formas. Cuando se logra cierto grado de eficacia en cada una de ellas, se combinan para formar un conjunto que produce el equilibrio de yin y yang en todo el organismo. El método para la circulación natural de la energía constituye una de las técnicas auxiliares del sistema de las joyas espirituales. También recibe el nombre de método de absorción natural de energía. No existen limitaciones de tiempo o de lugar para realizar este ejercicio. Si bien la mejor época es cuando hay abundancia de flores en el campo, los árboles se encuentran en floración y el aire es puro y fresco. El método básico de trabajo consiste en caminar de forma natural, cuidando de que la respiración y la marcha estén equilibradas. Por ejemplo, se dan 3 pasos al inhalar y 3 pasos para expulsar el aire. Cuando este ritmo de respiración se hace normal, entonces se aumentan a 6 pasos de cada inhalación y expiración. Posteriormente, se incrementa todavía más esta proporción, a 12 pasos y a 24 en cada inspiración y exhalación, pero siempre de forma que el caminar y la respiración se hagan de manera normal y relajada sin ningún tipo de tensión. Cuando se domina este ejercicio, se pasa a otro método de entrenamiento. Ahora se dan 3 pasos mientras se respira, 3 conteniendo el aire y otros 3 mientras se lo expulsa. Este sistema de inspiración, retención y expiración del aire se practica una y otra vez hasta que se hace perfectamente normal. Una vez dominado el método, entonces se amplía el periodo de circulación de energía, de manera que se dan 6 pasos con la inhalación, se retiene el aire durante 6 y se expulsa durante otros 6. Poco a poco se van aumentando los pasos a 12 y posteriormente a 24 en cada intervalo. A medida que se va emparejando la respiración con el caminar, también debe hacerse lo mismo con el pensamiento. Cuando se respira, uno se imagina que la piel absorbe esta energía respiratoria de todas partes. Cuando se expira, uno imagina que esa energía respiratoria se irradia desde el cuerpo a todas partes. Cuando se retiene el aire tras haberlo inhalado, uno imagina que el cuerpo se ha convertido en una totalidad. Cuando, por el contrario, se retiene la respiración, tras haber expulsado el aire, uno se imagina que se ha diluido por entero. Siguiendo las instrucciones recibidas por su mentor, Wan Liping inició los ejercicios del sueño y del caminar, entregando por entero cuerpo-mente al trabajo interior mientras lo hacía. Los ancianos mentores se sentían encantados por los progresos realizados por su joven discípulo, por lo que siguieron introduciéndole en otros misterios más profundos del taoísmo. Para entonces Liping ya había aprendido conceptos tales como infinito, yin-yang, los 3 fundamentos, las 4 formas, los 5 elementos, las 6 energías, los 7 tesoros, los 8 trigramas, las 9 cámaras, etc. También conocía el pensamiento de los maestros clásicos como Lao Tse o Chuan Tze, y había memorizado algunas de las citas más importantes. El gran maestro y los 2 instructores empezaron a enseñarle entonces muchos textos importantes del canon taoísta, tales como el I Ching o Libros de los Cambios, el clásico de la medicina interna del emperador amarillo, el libro de las correspondencias ocultas, el libro de la corte amarilla, el libro de la pura serenidad. También se hablaron de los antiguos adeptos taoístas, de sus prácticas, enseñanzas y actividades. Mientras tanto, Wan Liping seguía estudiando en la escuela las materias normales, matemática, lengua, naturaleza, geografía y biología. Sin embargo, lo que estaba aprendiendo con los 3 ancianos magos era mucho más amplio, rico y profundo. Una noche, el caminante del infinito le enseñó algunos principios prácticos de los ejercicios taoístas transmitidos por su linaje. Nuestro maestro central, Wan Chongyang, decía que existen 5 clases de seres inmortales. La inmortalidad fantasmal no merece la pena. No es necesario hablar de los inmortales humanos. Los inmortales terrenales se quedan en el mundo para siempre, mientras que los inmortales espirituales van del ser al no ser, quienes pueden aparecer y desaparecer de forma impenetrable.
poseen corporeidad fuera del cuerpo y pueden duplicar sus cuerpos, reciben el nombre de inmortales espirituales. Los inmortales celestiales todavía poseen un nivel más alto que los inmortales espirituales. Los estudiantes del camino no deben seguir lo que es mediocre e insignificante. Deben estudiar los principios del único vehículo supremo, del último, del sublime camino, entendiendo claramente el yin y el yang del cielo y de la tierra, y llegando a una comprensión profunda de la evolución creativa y de los 5 elementos. El principio del yin y del yang es incomparablemente grande. El cielo y la tierra, el sol y la luna y los 5 elementos, todos tienen su origen en él. Cuando el absoluto se divide, se forma una clara energía, transformándose en imágenes celestiales, mientras que la energía opaca desciende y se convierte en formas terrenales. Las esencias de la madera y del fuego producen yang mayor. Las esencias del metal y del agua producen yin mayor. Del cielo, la tierra, el sol, la luna se desarrollan a partir de la influencia de esta energía bipolar. Esta energía bipolar está operando perpetuamente a través del cielo y la tierra, circulando perennemente por todas partes y produciendo todas las especies de la creación. De la misma manera que una vida humana se forma a partir del esperma del padre y del óvulo de la madre, así sucede con la energía yin-yang del sol y la energía yin de la tierra. El alma celeste solar yang y el alma terrenal yin, el ígneo espíritu yang y la acuosa vitalidad yin. Así pues, la creación de un cuerpo humano tiene la misma energía que el universo. Por tanto, el cielo y la tierra constituyen el gran padre y la gran madre de los seres humanos. Aquellos que realizan esto trascienden el universo con todas sus fluctuaciones, mientras que quienes lo ignoran quedan atrapados en un océano de sufrimientos, en medio de miriadas de formas. Aquellos que no están constreñidos por los 5 elementos o atados por el yin y el yang son llamados inmortales celestiales del más alto grado. Estos conceptos se expresan el designio supremo, de la misma manera que las gentes terrenales ven el curso del sol y de la luna. También siguen ellos un ciclo continuo, cada uno en el suyo. Hablando en términos solares, a medida que el sol se eleva, crece el calor y sube la energía caliente. Esto se simboliza mediante el elemento fuego. Cuando el sol desciende, decrece el calor y se aminora la energía, lo que queda simbolizado por el agua. Cuando el curso del sol se halla en el punto más alejado de la Tierra, el calor se dispersa y la energía se pierde. Este proceso queda simbolizado por el elemento madera. Si, por el contrario, el sol se encuentra más cerca de la Tierra, se concentra el calor y la energía, lo que queda simbolizado por el metal. Si el curso del sol es paralelo a la Tierra, se detiene el calor y la energía descansa, proceso que queda simbolizado por el elemento tierra. De este modo, desde la primavera al verano, al otoño y al invierno, y nuevamente a la primavera, los 5 elementos se encuentran inherentes al curso del sol, formando un ciclo del año. Con referencia a la luna, siguió diciendo el maestro, cuando ésta desciende, se incrementa el calor y la energía se caldea, lo que queda simbolizado por el elemento fuego. Al ascender la luna, el calor decrece y la energía se retira, fenómeno que queda simbolizado por el elemento agua. Cuando la luna se encuentra a este lado de la Tierra, el calor queda disuelto y se disipa la energía, lo que se simboliza mediante la madera. Al contrario, si la luna se halla al otro lado de la Tierra, se concentra el calor y se recoge energía, lo que queda simbolizado por el metal. Cuando el curso de la luna es uniforme, cesa el calor y descansa la energía, lo que queda simbolizado por el elemento tierra. Así pues, la luna crece y mengua y crece. Los 5 elementos son inherentes al curso de la luna y forman un ciclo, el ciclo del mes. El método de entrenamiento de los poderes de la joya espiritual incluyen el uso de correspondencias entre los 5 elementos internos del cuerpo humano y los externos del sol y la luna, además de los 5 elementos externos de la tierra. Al mismo tiempo, se trabajan conjuntamente los 3 reinos del cielo y de la tierra y de la humanidad, y se regresa del 9 al 8, del 8 al 7, del 7 al 6, del 6 al 5, del 5 al 4, del 4 al 3, del 3 al 2, del 2 al 1,
para retornar finalmente al absoluto. Cuando el absoluto se convierte en una sola esfera, entonces queda concluido el trabajo de los poderes de la joya espiritual. Ahora que Wan Liping ya había trabajado con los tres reinos durante algunos meses, los ancianos maestros lo introdujeron al único y supremo vehículo, siguiendo sus instrucciones, unos métodos secretos que habían sido transmitidos desde los fundadores por los diversos transmisores de su linaje. Liping experimentó los cambios de los 5 elementos dentro de su cuerpo en unas condiciones extremadamente sutiles, absorbiendo las energías primigenias del Sol y la Luna para aumentar la energía primaria de su cuerpo y comprendiendo progresivamente el modelo de 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Al llegar a este punto, no obstante, el trabajo que hizo fue de transición, pues todavía necesitaba purificarse. Una noche, cuando ascendía en el cielo la luna llena, Wan Liping escogió un sitio en medio de una vegetación lujuriosa y fragante de plantas y árboles, y se sentó a hacer sus ejercicios. Una vez que hubo sintonizado su cuerpo, su respiración y atención, y entrado en un estado de serenidad y concentración, se puso a contemplar mentalmente cómo la dorada luna ascendía con lentitud en el cielo del este. Vio cómo se acercaba más y más a él, haciéndose cada vez más grande y brillante, igual que una misteriosa bola de energía, que irradiaba miríadas de destellos de luz etérea que envolvían su cuerpo. Liping sintió cómo todo su cuerpo se transmutaba en energía y dejaba de existir corporalmente, sin que ya nada existiera en el mundo. Solamente permanecía un sentimiento, el de percibir su cuerpo como una masa de energía que ascendía en el cielo y terminaba desapareciendo en la vasta masa de energía de luz lunar. El tiempo y el espacio habían dejado de existir. A medida que por el este empezó a clarear, las nubes que se hallaban sobre el horizonte se tornaron visibles, pasando del negro al gris y después al blanco. Surgió entonces un fino destello de luz dorada y, en un momento, el cielo se volvió azul. Desvaneciéronse las estrellas, púsose la luna por el oeste y un nuevo amanecer surgió por el este, desplegando una luz escarlata que anunciaba la salida del sol. Wan Liping permaneció sentado e inmóvil mientras el dorado y brillante globo solar fue elevándose en el cielo. Había percibido, sin embargo, la salida del sol. Abrió los ojos y lo miró directamente durante un momento. Después volvió a cerrarlos recogiendo una luz espiritual que fue enviando a todo su cuerpo, de modo que un sol dorado giraba ahora dentro de él. Y así, mientras Liping se bañaba en luz solar, el diminuto sol que habitaba en su cuerpo refulgía vivamente como un niño recién nacido. A la sazón, el muchacho era capaz de permanecer sentado en total quietud durante días y noches. Inmerso en tal estado, examinaba minuciosamente las leyes y modelos del movimiento y trazado de los cuerpos celestes, descifrando los cambios paralelos que sutilmente tenían lugar en su propio cuerpo, y llegando de este modo y progresivamente a la realización. Tal y como él descubrió, los trabajos y transformaciones del cuerpo humano se corresponden con los trabajos y transformaciones del cielo y la tierra. Cuando existe movimiento externo, siempre se produce reacción interna. Cuando hay reacción interna, se producen sensaciones y con estas adviene el conocimiento. Existe conocimiento, ciertamente, pero no hay vuelta atrás. Aunque este tipo de logro es sumamente profundo, si se ve desde una perspectiva normal, Liping se hallaba todavía muy lejos de llegar a los requisitos que los ancianos maestros le enseñaban. Tenía que llegar al conocimiento y luego regresar, tornar del 9 al 1, volviendo a su puesto en la unidad y en una completa serenidad para poder así alcanzar el gran camino. Este método de inversión necesita de la práctica para llevarse a cabo. Mientras Liping seguía el proceso de trabajar con los tres reinos, su mentor le siguió enseñando algunos de los conceptos de la práctica e higiene taoístas. Los higienistas creen que el cielo y la tierra constituyen lo más grande y que el ser humano
es el más inteligente de los seres. El cuerpo humano es un microcosmos, un universo en miniatura que encierra en su interior un sol y una luna, el yin y el yang, y el trabajo de los 5 elementos, el metal, la madera, el agua, el fuego y la tierra, los cuales se estimulan y superan, se aventajan y dominan unos a otros para conseguir el equilibrio adecuado. Los números asociados a los 5 elementos fueron regulados hace 3000 años en el capítulo Modelo Universal de los documentos clásicos. El 1 se refiere al agua, el 2 al fuego, el 3 a la madera, el 4 al metal y el 5 a la tierra. También especifica la naturaleza de los 5 elementos. El agua hace referencia a la humedad y a lo descendiente, el fuego al calor y lo ascendente, la madera a lo curvo y a lo derecho, el metal a la adaptación y al cambio, la tierra a la siembra y a la cosecha. En el clásico de la medicina interna del emperador amarillo todavía hay una explicación más detallada de los 5 elementos. Los niveles energéticos de los 5 elementos se describen en estos términos. La madera hace referencia a la expansión y a la armonía, el fuego a la elevación y a la iluminación. La tierra se refiere a la integridad y a la transformación, el metal al alineamiento y nivelado. El agua se refiere a la quietud y a la obediencia. La insuficiencia en los 5 elementos se describe con estas palabras. La madera se refiere a la combinación, el fuego a la luz sojuzgada, la tierra a la supervisión cerrada, el metal a los cambios adaptativos, el agua a la evaporación de la corriente. El exceso en los 5 elementos se especifica así. La madera se refiere al crecimiento explosivo, el fuego a la luz diurna intensa, la tierra a la riqueza, el metal a la dureza, el agua a la inundación. La forma de prolongar la vida es familiarizarse eternamente con la naturaleza y las relaciones existentes entre los 5 elementos y también con las diversas correspondencias existentes entre los 5 elementos del cuerpo y los 5 elementos del universo, estimulando y alimentando la energía verdadera. La relación más importante en el trabajo del cuerpo humano es la del cielo y la tierra. En una definición tosca, se diría que el cielo y la tierra constan de la tierra, la luna y el sol. La rotación de la Tierra lleva un día y una noche. En términos de su correspondencia con el trabajo del cuerpo humano, sería el ciclo mañana-noche. La revolución de la Luna alrededor de la Tierra, en términos de su correspondencia con la operación o trabajo del cuerpo humano, constituye el ciclo menor. La revolución de la Tierra alrededor del Sol, en esa misma correspondencia, constituye el ciclo mayor. Dichos ciclos son de periodicidad diferente en el trabajo de la vida. Incluso las personas más ignorantes trabajan y descansan de acuerdo con el ciclo del cielo y la tierra. A esto se le llama conformidad. Las personas instruidas tratan conscientemente de sintonizar estos ciclos con la energía yin y yang del cuerpo. Tal conducta es la que se practica en el vehículo más elevado del taoísmo. Las personas que han trabajado profundamente utilizan las energías puras de los 5 elementos externos para alimentar su propia energía corporal, elevándose sobre el trabajo o la operación de la naturaleza, combinando el agua y el fuego, produciendo y escogiendo las medicinas, cristalizando e incubando el elixir alquímico para hacerse, de este modo, inmortales. La tabla de los 100 caracteres del abuelo Lu, Dong Bing, dice: alimentar la energía, olvidarse de las palabras y preservar, conquistar la mente haciendo el no hacer, en la actividad y en la quietud, conocer la fuente generadora. No existe nada. ¿A quién buscas? La verdadera constancia debe responder a la gente. Al responder a la gente, es esencial no confundirse. Cuando no estás confundido, tu naturaleza es estable. Cuando tu naturaleza es estable, retorna la energía de forma natural. Cuando retorna la energía, el elixir cristaliza espontáneamente en el recipiente
en que se desposan el agua y el fuego, surge el yin y el yang, alternándose una y otra vez, produciendo por doquier el trueno. Las blancas nubes se juntan en la cumbre, suave rocío baña la montaña polar. Al haber bebido el vino de la larga vida, te mueves libremente. ¿Quién puede conocerte? Sentándote a escuchar la melodía sin notas, entenderás claramente el trabajo de la creación. El conjunto de estos versos es una escalera que conduce al cielo. Cuando al amanecer el sol se eleva, el aire del este se calienta, expuesto a la luz solar. Su volumen se expande y se eleva suavemente. Esto se considera como la energía producida por el yang menor. Al mediodía, el ardoroso sol se halla en lo alto. La temperatura del aire se incrementa, su volumen se expande y se eleva rápidamente. En este momento, cuando las cosas crecen con mayor empuje. Esto se considera como el crecimiento de la energía del yang mayor. Al atardecer, el sol se pone, se dispersa el calor del aire, se contrae su volumen y se desciende lentamente. Ahora es cuando se retiran las cosas. A esto se le denomina el recogimiento de la energía del yin menor. A la medianoche el sol está ausente y la noche se ha hecho intensa. El aire se enfría, se contrae y se reduce. A esto se le llama el almacenamiento de la energía del yin mayor. Las energías que se encuentran en el cuerpo humano se corresponden con este proceso. La energía del hígado es el producto del yang menor. La energía del corazón es la energía creciente del yang mayor. La energía pulmonar es la energía recogida del yin menor. La energía de los riñones es la energía almacenada del yin mayor. A medianoche, la energía se eleva en los riñones. Al amanecer, alcanza el hígado. Al mediodía, la energía llega al corazón. La energía acumulada en el corazón produce fluidos que alcanzan los pulmones al atardecer y llegan a los riñones en la medianoche. La energía de los riñones es como el agua, la del corazón como fuego, la del hígado como madera y la del pulmón como metal. El agua fluye hacia abajo, el fuego arde hacia arriba. Cuando agua y fuego no se equilibran mutuamente, no se vive mucho, pero cuando el trabajo de la purificación humana se ha completado, el agua está arriba y el fuego abajo. Agua y fuego se equilibran y la vida se prolonga. A medida que Wan Liping trabaja con el ciclo menor o ciclo de la luna, mediante la concentración interior y la plenitud, la energía se fue abriendo paso a través de su coxis, espina dorsal y nuca. Pero cuando alcanzó la puerta del cielo en la parte superior de la cabeza, fue necesario que le asistiese un maestro. Alrededor de la apertura, en la parte superior de la cabeza, siempre hay 4 puntos brillantes que los ancianos maestros denominaron los 4 espíritus de la puerta. Su vigilancia incrementable impide que la energía corporal llegue a este punto. Es necesario entonces que un maestro mueva esos 4 grandes espíritus de la puerta antes de que esa puerta del cielo se pueda abrir. Lo que le impresionó a Liping, como bisoño que era en esta experiencia, vino después de completar el ciclo menor, al sentir que algo caliente y húmedo ascendía por la columna dorsal hacia la cabeza y descendía después suavemente desde su cara. El proceso completo llevó todo un mes lunar, correspondiéndose con el ciclo de la luna y produciéndose de forma enteramente natural y espontánea. Incluso, aunque se hallase encerrado en una habitación a oscuras durante varios días, era capaz de determinar con exactitud la trayectoria de la luna y saber en qué día del mes se encontraba. La Tierra completa una vuelta en torno al Sol en un año. Los chinos dividen este lapso en 24 energías estacionales para los objetivos de los ejercicios taoístas. Los 4 puntos que se consideran más importantes son los equinoccios de primavera y otoño y los solsticios de verano e invierno. Cielo y tierra quedan representados por un cuerpo humano. El corazón es el cielo y los riñones la tierra. El hígado es la posición del yang, los pulmones la posición del yin. La energía es yang, el fluido es yin. En el solsticio del invierno, el sol en su curso va del sur al norte.
La gente del hemisferio norte de la Tierra percibe el tal movimiento como el yin que culmina y el yang que se alza, mientras que la energía de los riñones empieza a crecer. En el equinoccio de primavera, las energías de los riñones llega al hígado. En el solsticio de verano, el sol, que se encuentra en el norte, empieza a dirigirse hacia el sur. La gente del hemisferio norte percibe este movimiento como una culminación del yang y la elevación del yin, al tiempo que la energía corporal yang alcanza la posición del corazón donde se acumula y produce fluido, y este fluido comienza su descenso. En el equinoccio de otoño, el fluido del corazón llega a los pulmones para entrar de nuevo en los riñones con el solsticio de invierno. En los días clave de transformación de las energías estacionales, es decir, los solsticios y equinoccios, Wan Liping examinaba detenidamente los sutiles cambios que experimentaba su cuerpo, siempre bajo la cuidadosa guía y protección de sus maestros. Dijo Lao Tse: el eterno valle del espíritu recibe el nombre de hembra mística. La apertura de la hembra mística se denomina la raíz del cielo y la tierra, aunque de naturaleza sutil, existe y su uso no es forzado. Esta apertura del paso místico encaja en el espacio cósmico. Un escrito taoísta dice que hay 84.000 millas entre la altura del cielo y las profundidades de la tierra. Así pues, el punto medio entre cielo y tierra se encuentra a 42.000 millas. Si el cuerpo humano es una miniatura del cielo y la tierra, y entre el corazón y el ombligo hay 8,4 pulgadas, entonces el punto medio se encuentra a 4,2 pulgadas. Esta apertura se halla justo en el centro, en donde se conectan todos los canales, una apertura vacía en la que flota una delicada perla. Este es el verdadero centro del universo en el cuerpo, la apertura en la que se almacena la energía generativa original. Por ello dijo el maestro Chung Yang: la hembra mística, la verdadera hembra mística, no está en el corazón ni tampoco en los riñones. En ella se encuentra el principio de la vida, en ella se recibe la energía. No se crea que es extraño que haya sido divulgado el mecanismo celestial. Puede verse, por tanto, la importancia que tiene esta apertura. Al trabajar la purificación en este punto, Wan Liping también experimentó varias veces la muerte menor.